situándonos en lo siguiente, esta situación. ¿Por qué razón? Como le hemos llamado, de la transmisión. Entonces, quisiera empezar situándonos en lo siguiente. La cantidad de casos acumulados de enfermedad por el nuevo coronavirus 2019 que se han informado en el mundo son casi 100,000. Ahorita tenemos ya arriba de los 85,000 casos en el mundo. Sigue siendo la enorme mayoría, 85,403 para ser precisos, casos acumulados de la enfermedad por el nuevo coronavirus 2019 en el mundo, y la mayoría, más del 96%, siguen siendo los que se presentaron en su momento en China. Pero lo que quisiera compartir con todas y todos ustedes es esta situación. No quiere decir que estos casos acumulados siguen ahí, siguen enfermos, siguen transmitiendo. ¿Por qué razón? Porque esta es una enfermedad infecciosa de corta duración. Esta enfermedad dura, una vez que se presentan los síntomas, dura aproximadamente 7 a 10 días y más o menos es la duración del periodo infectante. Entonces, las personas, en su enorme mayoría, después de presentar infección por el coronavirus 2019, la enorme mayoría ni siquiera presentaron enfermedad, ni siquiera se enteraron de que tuvieron infección por el coronavirus, en primer lugar. Y esto es lo que hemos llamado las infecciones sin síntomas o técnicamente infecciones asintomáticas. Es decir, mucha gente puede adquirir el virus, nunca enterarse que lo tuvo y muy probablemente desarrollar inmunidad, defensas contra el virus. Algunas personas, y se ha estimado que podría ser aproximadamente un 10 al 15% de las personas con infección, sí van a tener síntomas, sí van a tener las manifestaciones de la enfermedad, pero en su forma leve, la enorme mayoría de aquellos que tengan la enfermedad. Y la forma leve, como lo comentábamos ayer, es indistinguible de un catarro, acaso un poquito más molesto, con dolor muscular, la fiebre de 38 o más grados centígrados, escurrimiento nasal, dolor de garganta, tos. Esos son los síntomas y esos los va a tener una proporción que es como del 10 al 15% de aquellos que se hayan sido infectados. Y solamente la minoría, que es 5% de los que tengan la enfermedad, van a tener una enfermedad que pudiera ser más grave, que pudiera ser más importante. Y decíamos ayer que se manifestaría como inflamación de los pulmones, lo que médicamente conocemos como neumonía o estrictamente neumonitis, que se le llama así a la inflamación pulmonar causada por virus. Y destacamos ayer también que quien debe preocuparse es las personas que están, por sus condiciones físicas, sus condiciones orgánicas, en mayor propensión de tener complicaciones. Y destacamos, pero lo vamos a seguir haciendo, las personas que son adultas mayores, mayores de 60, por ejemplo, los niños menores de 5, las mujeres embarazadas, las personas que padezcan diabetes, las personas que tienen enfermedad del corazón, las personas que tienen enfermedad pulmonar, las personas que tienen cáncer y otras enfermedades que deprimen el sistema inmune, que bajan las defensas, como se dice popularmente. Ahora, lo que quiero destacar hoy es que, como es una enfermedad de corta duración, ¿qué significa tener 85,000 casos acumulados? ¿Significa que ahí mismo hay, en este instante, 85,000 personas con enfermedad y produciendo infecciones? No, porque la enorme mayoría ya se curó. Entonces, si consideramos la duración de esta enfermedad, que es aproximadamente una semana, y que la epidemia tiene ya 8 semanas, de los 80,000 que hay, quedan 10,000 que en este momento tienen enfermedad infectante y que tienen
posiblemente la posibilidad de transmitir. Pero como solo el 10 al 15% tienen la enfermedad, solamente hay 1,000, 1,500 personas de esas 80,000 que en este momento tienen síntomas. ¿Qué importancia tiene esto? Que esta idea que las noticias internacionales nos transmite de que progresivamente se va acabando en una situación desesperada porque hay muchísima gente que se acumula, no corresponde con la realidad. ¿Por qué razón? Porque ya se curaron la enorme mayoría. Entonces, eso quisiera que nos ayuden ustedes, compañeras y compañeros periodistas, en ir transmitiendo esta idea que está basada en las estadísticas, en los números, en la biología, la epidemiología de esta enfermedad. La segunda cosa en esta parte general que quisiera comentar es comparar esto con lo que ha ocurrido en otros momentos en México. Y uno que es una referencia importante por su semejanza en algunas cosas, pero por su gran diferencia en muchas otras, es la pandemia de influenza 2009. En 2009 emergió un nuevo virus de influenza que se llamó H1N1 y tuvimos una pandemia. Pandemia, dicho sea de paso, quiere decir que existe circulación activa de un agente patógeno o que hay una enfermedad importante en más de un continente. No tiene otra implicación. Lo único que refiere el término pandemia es que está muy disperso en potencialmente todo el mundo. Pero la palabra pandemia no quiere decir que sea más grave que una epidemia en términos de qué tan agresiva es la enfermedad para el individuo. Es simplemente un término técnico que se usa para hacer referencia a que hay una extensión grande geográficamente de la enfermedad. Comparando con la pandemia de influenza H1N1 2009, hay grandes diferencias con lo que vivimos hoy en México respecto al nuevo coronavirus 2019. Un elemento es que hoy para el coronavirus, México no es el punto de inicio de la epidemia, lo fue China, México no. ¿Qué implica esto? Implica que hoy, a 8 semanas de inicio de la epidemia, tenemos mucha información científica y técnica de cómo se comporta este virus, su periodo de incubación, su periodo de enfermedad, el tiempo que duran los síntomas, la proporción o porcentaje de casos graves y de casos leves, la probabilidad de complicaciones, la mortalidad, etcétera. Cuando empezó la pandemia 2009, hace 10 años, esa información no se conocía y nos tocó ser uno de los 3 países, junto con Canadá y Estados Unidos, que tuvimos que aportar la información al mundo sobre el comportamiento del virus, dado que lo estábamos viviendo por primera vez en este país. Y eso explica la gran diferencia entre las medidas de prevención y control que se tienen que tomar o se tomaron en su momento en 2009 con las que tenemos que tomar ahora. Son muchísimo menos demandantes o intensas las que tenemos que tomar hoy, porque hoy no somos el centro de inicio de la epidemia y México enfrenta la epidemia ya con un conocimiento de cómo se comporta esta. Otra diferencia importantísima es que como en 2009 no se conocía el comportamiento de la nueva cepa de influenza o el nuevo tipo de influenza, también en términos de la respuesta organizada, gubernamental y social, se tuvieron que tomar medidas que corresponden a una emergencia. En 2009, H1N1 fue considerada una emergencia epidemiológica. Hoy, el coronavirus 2019, no hemos considerado que cumpla las condiciones para ser considerada una emergencia. Ojo, no quiere decir que no sea relevante y que no sea una epidemia. Indiscutiblemente es una epidemia, pero no automáticamente toda epidemia se vuelve una emergencia. Depende
fundamentalmente de qué tan agresiva es la enfermedad y qué tanto puede afectar no solamente la salud y la vida de las personas, sino el funcionamiento de la sociedad. Entonces, ayer lo dijimos porque fue una reflexión que se tuvo conjuntamente entre el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, que preside la Secretaría de Salud, y el Comité Nacional de Emergencias, que preside la Coordinación de Protección Civil. Y conjuntamente, analizando la situación, determinamos que esta situación del coronavirus, esta epidemia, no cumple las características para ser considerada una emergencia. ¿Sí? Entonces, sobre estas líneas, me gustaría que en las siguientes conversaciones, en las siguientes presentaciones que vamos a estar teniendo a lo largo de los días, la población tuviera claras estas diferencias para que no pensemos que tenemos que seguir el mismo patrón de recomendaciones, de comportamiento que tuvimos en 2009. En su momento hubo razones para considerarlo así. En este momento, dadas las características de esta epidemia de coronavirus 2019, no hay razón para ello. Quisiera pedirle entonces al doctor Reyes Terán si nos comenta un poco de la perspectiva médica y algunos mensajes importantes sobre el manejo de la información en torno a los casos específicos que también nos gustaría dejar en claro y pedirle su apoyo. Sí, gracias. Buenas noches. Desde el punto de vista médico, bueno, lo más importante ha sido, desde mi punto de vista, lo del primer caso que fue diagnosticado. Yo creo que más tarde se dirán las actualizaciones del número de casos que se han detectado y confirmado en México hasta ahora. Sobre lo que a mí me gustaría decir y que quede hacia ustedes y al público que nos ve es, bueno, tenemos un problema que es real, como dije anoche, y que hay estrategias. Anoche hablamos de mitigación como uno de los conceptos más importantes, más que contención, y me gustaría a mí primero explicar lo que es la mitigación para que quede claro, porque yo creo que es uno de los conceptos fundamentales cuando se trata de hablar de lo que puede tanto el gobierno hacer como también lo que puede hacer la población en general para lograr esta mitigación. Me gustaría que en su mente tengan esta curva epidémica de un aumento del número de casos y después una disminución porque se acaban las personas susceptibles para la infección viral. Como ha dicho el doctor López-Gatell, un porcentaje, por fortuna, un porcentaje más alto tendrá o enfermedad asintomática o síntomas muy leves de la infección, propias de una infección respiratoria aguda por cualquier otro virus y que lo más probable es que no busquen atención médica. Se han descrito también los factores que determinan la gravedad de una infección y la búsqueda de una atención médica y la potencial hospitalización, como han sido las personas que tienen, sobre todo las enfermedades crónicas frecuentes en muchos países, como son diabetes, hipertensión arterial, por mencionar dos de las más frecuentes en México. Entonces, con esta curva epidémica en su mente, si uno no hiciera absolutamente nada, ni el gobierno ni la población, sería realmente un pico alto. Este pico alto significaría el número mayor de casos en un país de infección, en este caso por el coronavirus. La intención es comprimir esa curva. Por una parte es tratar de retrasar el pico, que el pico sea más lejano, y por otra parte que sea obviamente bajo una especie de achatamiento de esa curva. Esto es lo que significa la mitigación. ¿Cuáles son las consecuencias de lograr esa mitigación? Obviamente que lleguen al hospital el menor número de personas que requieran, obviamente, hospitalización, y esto cuidaría, obviamente, disminuiría la letalidad o la mortalidad por la infección viral, por un lado, que es uno de los objetivos principales que nosotros necesitamos tener siempre en mente, y por otra parte, el menor uso de la infraestructura. Dicho sea de paso, hemos heredado una infraestructura
complicadamente deficiente en muchos hospitales y que hemos tratado de restablecer poco a poco para tratar de utilizarla en el momento que deba utilizarse. Con esto en mente, este achatamiento de la curva, que es lo que significa la mitigación, hemos hablado desde ayer qué es lo que está haciendo el gobierno federal para tratar de lograrlo, pero a mí me gustaría en este momento enfatizar en algo que también vimos ayer y que no es otra cosa más que las cosas simples que puede hacer la población para ayudar y contribuir para esta mitigación del problema epidémico que tenemos en este momento. Y esas son medidas generales, son estrategias clásicas de salud pública por un lado y por otro lado son medidas simples que la población puede hacer cotidianamente y como son la buena higiene, el lavado de manos, quizás sea uno de los puntos o uno de las cosas que puede hacer como parte de esta estrategia la población general, lavado correcto de manos, unos 18 a 20 segundos de duración, agua y jabón solamente y frecuentemente. Obviamente, no estar cerca de personas enfermas es el otro punto importante y en este momento en que el riesgo, si me preguntaran cuál es el riesgo en este momento para la población, diríamos el riesgo realmente es bajo. Obviamente esto puede cambiar en cualquier momento, es algo muy dinámico, pero en este momento el riesgo es bajo, las actividades cotidianas pueden seguirse llevando a cabo de manera normal, pero siempre tener en mente estas cosas simples que la población puede hacer y que pueden ayudar a mitigar y a achatar esa curva epidémica que finalmente es el objetivo que uno quiere lograr. Importante para las personas que son atendidas en el hospital es la confidencialidad. Como ustedes se han dado cuenta, se ha perdido un poco la confidencialidad, no por parte del hospital, pero sí es importante, sobre todo en el caso índice, el caso número 1, el primer caso diagnosticado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y yo quiero enfatizar a la población y obviamente en nuestro sistema médico la confidencialidad de las personas que tienen la infección por este nuevo virus, el SARS coronavirus 2. Pienso que puedo en este momento detener y seguramente con las preguntas podemos responder más específicamente. Perfecto. Muchas gracias, doctor Reyes Terán. Le pasamos la palabra, o si quieren usar ese, al doctor Alomía, quien nos va a comentar el informe de las últimas 24 horas de la situación en México. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Si nos pudieran apoyar con la primera diapositiva para hacer más audiovisual. Muchas gracias. Bien, como ustedes saben, el día de ayer informamos sobre la presencia de 3 casos confirmados, 2 de ellos en Ciudad de México y 1 en Sinaloa. El día de hoy se suma un cuarto caso confirmado. Este cuarto caso confirmado es una dama de 20 años de edad. Ella es residente del estado de Coahuila. Sus manifestaciones clínicas iniciaron el 27 de febrero, en el hoy continúan siendo manifestaciones clínicas leves. Ella llegó a México procedente de Italia, Milán, Italia específicamente, el 25 de febrero, es decir, 2 días antes de iniciar con sus signos y síntomas de enfermedad, es decir, llegó al país asintomática, sin presentar ninguna enfermedad, y 2 días después, ya estando en su estado, empezó a desarrollar la enfermedad. Demanda atención médica, al día siguiente, ese mismo día se toma la muestra, es decir, se inicia con el protocolo de estudio y dada, como decíamos ayer, la transferencia ya que se ha realizado de capacidades a los laboratorios estatales de salud pública, el mismo estado de Coahuila tuvo la oportunidad de procesar su muestra y dar el resultado como confirmatorio para SARS-CoV-2. Este resultado inmediatamente se envió al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico bajo el protocolo actual y el INDRE ratificó el resultado, por lo cual es el cuarto caso confirmado en el país.
Asimismo, y hay una situación aquí muy especial que queremos compartir con ustedes, si recuerdan, hablábamos ayer de que eran 4 las personas que habían viajado en un contexto laboral, que estas 4 personas habían asistido a una convención, que de esas 4 personas ayer 3 se habían confirmado, que eran las que estaban clasificadas como casos sospechosos porque habían desarrollado signos y síntomas de la enfermedad, y una persona, que era la del Estado de México, se mantenía sintomática. En función del protocolo, se le tomó también muestra para verificar si no habría colonización del virus en sus vías respiratorias y por lo tanto la posibilidad de que en su momento se presentara los signos y síntomas pudiera ser en un futuro inmediato. Esta persona también dio positivo por laboratorio, tanto en su estado de origen como ratificado por el INDRE, a SARS-CoV-2. Sin embargo, esta persona, y hasta hace minutos lo confirmamos de empezar la conferencia, continúa y se mantiene asintomática, ¿sí? Entonces, su clasificación no es de caso, sino su clasificación es de portador. Es un portador que en su momento tiene colonización, pero no ha desarrollado signos y síntomas. Y esto es algo que de seguro ustedes han visto, han leído, que está sucediendo prácticamente en todo el mundo. Se ha comentado en muchas ocasiones en este mismo foro, de que hay personas, ¿sí?, que pueden tener el virus, o sea, pueden ser contagiadas, pero no necesariamente van a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Es el espectro clínico que estamos viendo en los reportes mundiales de cómo se está comportando COVID-19, y bueno, ahora tenemos nosotros también ese mismo escenario, ese mismo espectro clínico también evidenciado aquí en México. Claro, el portador, en este caso esta persona, va a continuar su periodo de aislamiento hasta cumplir los 14 días y se va a evidenciar si en los próximos días o hasta cumplir esos 14 días no llegara a desarrollar signos o síntomas. Si los llega a desarrollar, entonces deja su clasificación de portador y se convertiría en un caso confirmado. Entonces vamos a ver en el tiempo cómo finalmente termina la clasificación de esta persona. Entonces en el hoy estamos precisamente actualizando con 4 casos confirmados a nivel nacional, un portador, y es lo que tendríamos hasta el momento. Muchas gracias, doctora Lumía. Antes de pasar con las medidas de prevención y control, retomo 2 cosas de lo que dice el doctor Alumía. Insistimos en esta idea para la población de una enfermedad que en su enorme mayoría, en una infección que en su enorme mayoría causa infecciones en los que la gente no se entera, porque no tiene ninguna molestia y por lo tanto no tiene ninguna alteración de su salud y de su vida. Y esta situación que vemos con los 4 ciudadanos mexicanos que originalmente llegaron de Italia, y uno de ellos es el primer caso confirmado de COVID-19, de infección de enfermedad por coronavirus 2019, y uno de ellos tiene el virus en la garganta, pero no tiene síntomas, no tiene. Entonces, ¿qué puede pasar en los siguientes días? ¿Podría tener síntomas? Sí. Lo más probable es que si llegara a tenerlos serían leves, igual que los otros 3 personas, como hoy se informó también de la persona que está en Sinaloa. El propio secretario de Salud de Sinaloa informó que tiene síntomas muy leves, como los dijimos desde el inicio, que ya se está recuperando. La persona que está en el INER tiene síntomas leves, se está recuperando. Ya habíamos dicho que no necesitaba hospitalización para su atención médica, sino era más como una medida epidemiológica de aislamiento preventivo. Y el otro caso también, síntomas leves. Entonces, esto es de lo muy poco probable que es que una persona en México en este momento se infecte por COVID-19, por el virus que causa la enfermedad COVID-19, es aún más poco probable que si llegara a enfermarse tuviera una enfermedad grave. Vamos entonces a comentar ahora cuáles son las medidas de prevención y control que son apropiadas a cada momento, a cada escenario
de transmisión de este virus. Y como dijimos ayer, y lo seguiremos explicando, consideramos 3 escenarios. El primero es el escenario inicial, en donde recién hubo una importación de este virus. Luego puede haber un escenario en donde pudiera haber una propagación comunitaria localizada, y luego podría haber un escenario en donde hubiera regiones del país que estuvieran afectadas, eventualmente el territorio nacional. Como también dijimos ayer, no necesariamente vamos a pasar de una etapa a la otra, sino que podríamos mantener el control en el escenario 1 con pequeños brotes aislados, y sería exitoso si logramos mantener este estado de brotes aislados por lo menos hasta que se acabe la transmisión en el mundo, momento en el que ya no tendríamos la importación de nuevos casos y la generación de nuevos brotes. Le pedimos al doctor Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, si nos conduce por esta explicación de las intervenciones de prevención y control. Doctor Cortés. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Hay 3 recomendaciones básicas que hemos comentado. La primera es el lavado de manos. ¿Sí? ¿Por qué hay que lavarnos las manos? La verdad es que es muy simple. Nosotros, para empezar, nos tocamos constantemente la cara, estamos hablando y las gotitas de saliva que estamos expulsando al hablar las llevamos a nuestras manos. Hay que estarnos lavando constantemente. Tocamos objetos al transporte público, en nuestros lugares de trabajo, en las mesas, y estos virus, como cualquier otro virus, pueden durar algunas horas en nuestras manos, ¿sí? Viables para seguir contagiando, y muchas otras horas, hasta 48 horas en espacios inanimados, en mesas, en lugares de trabajo, en juguetes de los niños, por ejemplo. El agua y el jabón elimina los virus, y en realidad lavarse las manos, simple y sencillamente lavarse las manos, disminuye hasta un 20% las infecciones respiratorias. La siguiente, por favor. Hay que estornudar correctamente, hay que saber cómo hacerlo, y tenemos en realidad 2 opciones muy a la mano, que son las que tenemos que tener en cuenta. Si tenemos un pañuelo desechable, estornudar sobre el pañuelo desechable y desecharlo a la basura. Si no, porque los estornudos o los accesos de tos nos agarran de un momento a otro, y podemos utilizar el ángulo interno de nuestro brazo, cubrirnos, ¿sí?, con alguna parte de nuestra ropa, de nuestro cuerpo, para evitar hacerlo con las manos. Pero de cualquier forma, después de estornudar, después de toser, el lavado de manos. La siguiente, por favor. Y la tercera y muy sencilla recomendación básica es: si uno está enfermo, hay que quedarse en casa. ¿Por qué? Porque cuando estamos enfermos, ya lo explicó el doctor López-Gatell, el doctor Reyes Terán, el doctor Alomía, cuando uno está enfermo es cuando expulsa el virus a través de estas microgotas de saliva al hablar, toser o estornudar, que contagiaría a otras personas. Al acudir a espacios concurridos, así de enfermos, vamos a contagiar a los demás, por lo que esa sería la única recomendación para usar cubrebocas en las personas en su vida diaria. Si necesitara, por ejemplo, salir porque su cuadro gripal, sus signos y síntomas lo llevan a la necesidad de acudir a atención médica, que se ponga su cubrebocas, que vaya a su atención médica y que regrese a su casa a descansar, porque además la recuperación es más rápida si estamos descansados, y no si nos tomamos medicinas y andamos en todos lados. Vamos a estar expulsando el virus y contagiando a todas las personas. La siguiente, por favor, es nuestro sitio, el micrositio de información
para la población en general, para todos los que nos están viendo en este momento, pueden acceder a este micrositio en donde van a encontrar información muy útil para saber todos estos pasos que estoy mencionando, algunos otros más, qué son los coronavirus, qué es lo que habría que hacer para evitar el contagio y toda la información necesaria. La siguiente, por favor. El sitio es este que está en pantalla, es www.gov.mx/salud/nuevo-medio coronavirus. Ahí es en donde pueden acceder a toda esta información y además todo esto lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Los invitamos a seguirnos en salud-mx, que es la cuenta oficial de la Secretaría de Salud, y Salud SPPS, que es la cuenta oficial de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. A continuación,